Pues hoy, con la ayuda del Señor, vamos a ver esto. Apocalipsis 4 y 5, el trono y el testamento. Eh, y quisiera invitaros a abrir nuestras Biblias al capítulo 4 de Apocalipsis. Voy a leer 2 versos y luego pues seguiremos adelante. Después de esto miré y vi que había una puerta abierta en el cielo. La voz que yo había oído antes, que era como el sonido de una trompeta, me dijo: sube acá y yo te mostraré lo que sucederá después de esto. Ahora hemos planteado varios fundamentos para acercarnos, aproximarnos a este libro tan interesante. Recordamos que es el único libro bíblico que promete bendición, incluso 2 veces, al que lo lee. Y esto nos anima a pensar que hay algo que podemos comprender. El objetivo del libro, como hemos comentado, es fomentar la perseverancia en la fe. Y la conclusión que sacamos es que si estos hermanos de entonces, en un día futuro, son capaces de perseverar, seguir fieles a Cristo hasta el final, ¿cuánto más podremos nosotros, que vivimos en condiciones mucho más fáciles? Se puede comprender, y los símbolos significan algo. Ahora, quisiera insistir en esto porque vamos a ver varios aspectos que podemos decir apocalípticos, símbolos, pero significan algo. Y a veces hay estudiosos de la Biblia que dicen, bueno, Apocalipsis son todos símbolos, metáforas, básicamente no hay que meternos mucho, nadie se pone de acuerdo, significa básicamente que Dios va a ganar la partida y los malos van a perder y estaremos bien. Pues no, hay mucho más. Y cada símbolo significa algo, transmite alguna lección. Y vamos a ver si podemos profundizar en eso. Hay algunas cosas, y esto lo decimos con mucho respeto, hay cosas que no se aclararán hasta el final. Sí, hay misterios en este libro, hay enigmas. Y decimos, oh, esto no tengo idea de cómo va a ser, pero bueno, algún día sabremos al final. Pero por el camino hay mucho que sí se puede entender y sacar provecho. Ahora, es una cronología, estoy proponiendo en estos días una cronología de eventos futuros que terminan con la segunda venida de Cristo en gloria, la implantación del reino de Dios y la nueva creación, cielos nuevos y tierra nueva. Ahora, lo que hemos leído en el capítulo 4, 1 y 2 dice: después de esto miré, y esa frase se repite mucho a lo largo del libro, y podría significar sencillamente que hay una sucesión de imágenes y el vidente, el profeta, Juan, en este caso, el apóstol Juan, va viendo esto y luego ve otra cosa y luego ve otra cosa, ¿vale? Bien. Sin embargo, si comparamos con el final del versículo, dice: sube acá y te mostraré lo que sucederá después de esto. Vemos que aquí tenemos una nota cronológica, cosas que van a suceder. No solo la visión va avanzando en la película, sino que hay cosas en el tiempo que ocurren antes y hay cosas que ocurren después. Y esto es una de las notas que nos hace pensar que estamos hablando de una cronología de eventos futuros, no solo de un repaso de toda la historia de la iglesia que va repitiéndose en ciclos. No. Es historia, pero historia futura. Y como hemos comentado, la clave vemos en el 1.19 para interpretar la llave hermenéutica es lo que has visto, dice Cristo a Juan, lo que has visto, que es la visión de Cristo en gloria, las cosas que son los capítulos 2 y 3, los mensajes a las 7 iglesias. Recordamos que son 7 iglesias, el número es literal, pero además lleva una carga simbólica, porque nos hace pensar en la condición de todas las iglesias locales a lo largo de la historia en todo el mundo. Pero en este momento son 7 y es un número exacto. Y luego las cosas que han de ser después. Y aquí vemos los capítulos 4 y hasta el 22.
Ahora, vamos a empezar abrochando el cinturón de seguridad y yendo de viaje por el Cabo de Hornos. Este es el punto más austral de Sudamérica. Y vamos a ver en un minuto cómo sería viajar por esta zona, ¿vale? ¿Oís bien el sonido también? Vale. Imaginaros a bordo de este barco. Muy bien, con esto en mente, escuchad Isaías 17, empezando con el 12. Hay esa multitud de pueblos que harán ruido como el estruendo del mar. Hay ese bramar de las naciones, que será como el bramido de muchas aguas. Los pueblos harán estrépito como el ruido de muchas aguas. Pero Dios los reprenderá y huirán lejos. Serán ahuyentados como el tamo de los montes delante del viento, como el polvo delante del torbellino. El mar en plena tempestad, Isaías 57 también dice que los impíos son como el mar en tempestad, refleja lo que es la situación del mundo, con las naciones viviendo permanentemente en turbulencia. Y esto va a ser aún más en el tiempo final. Pero antes de entrar en ese momento, los capítulos 4 y 5 de Apocalipsis nos invita a subir a la cabina de control, la cabina del piloto, para ver desde arriba una serie de cosas antes de que se desencadene pues la turbulencia ahí abajo. Entonces, quisiéramos pensar que al final de esta sesión podrás, aquí tenemos objetivos para hoy, competencias para hoy, repasar algunos aspectos de la soberanía de Dios, explicar por qué Cristo se presenta como león y también como cordero, meditar en el significado de la adoración verdadera y plantear pasos cuando los acontecimientos alrededor te preocupan. ¿Qué hacemos? Ahora, empezamos viendo que el apóstol Juan es invitado a subir al cielo, porque el Señor quiere que vea varias cosas antes que se derrame la ira de Dios sobre el mundo. Ahora, hay que entender qué significa esto, qué significa la ira de Dios. No es un arrebato, no es un berrinche, una rabieta, un sofoco, que sería indigno del Señor. Sí, la ira de Dios es la sostenida en el tiempo, continuada e implacable hostilidad del Señor contra todo lo que destruye la vida, como si fuera con un lanzallamas, como lo que vemos aquí en la foto. Sí representa su compromiso de limpiar la tierra de todo lo que podría ensuciar, contaminar o amenazar el reino que Él prepara para los redimidos. La ira de Dios es hacer limpieza para que los hijos y las hijas de Dios, redimidas por la sangre de Cristo, heredemos un mundo renovado. Esta es la idea. Y el libro de Apocalipsis trata ese tiempo.
Y quisiera pedir que vamos a repasar, si alguien puede leernos Apocalipsis 6, 16 y 17, otra persona el 11 y 18, otra persona 14, 9 y 10, otra persona 15 y 1, 16 y 1, ¿vale? Si varias personas pueden abrir el micro y ayudarnos. Apocalipsis 6, 16 y 17. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Vale, muy bien. El 11, 18. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Muy bien. 14, 9 y 10. Y el tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Vale, muy bien. Y bueno, y sigue. Así sí, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Vale, muy bien. Y el 15 y 1. Vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vale, perfecto. Y el 16 y 1. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Vale, muy bien. Y hay más textos incluso. Es un tema que se repite mucho, que este es el tiempo cuando Dios va a hacer limpieza para erradicar, quitar de en medio todo lo que destruye la vida, por amor a los suyos, ¿vale? Precisamente. Ahora, va a ser un tiempo absolutamente único. Si vamos todos a Jeremías 30, el verso 7, dice: ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Y si vamos a Daniel 12, el verso 2, dice, verso 1, más bien: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Será tiempo de angustia como jamás lo hubo desde la humanidad existe. Pero en aquel tiempo será liberado tu pueblo, todos los que se hayan inscritos en el libro. Y si vamos a las palabras de Jesús en Mateo 24, dice lo mismo en el Sermón del Monte de los Olivos. En el verso 21 dice: porque habrá entonces tan gran tribulación que no la ha habido igual desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Entonces, el tiempo de gran tribulación es algo absolutamente único. No equivale a cualquier persecución que ha sufrido la iglesia. No es un repaso de las aflicciones de la iglesia de todos los tiempos. No. Está señalando un tiempo especial cuando Dios ya a poner fin a toda la maldad, todo el pecado, toda la violencia, todo lo que destruye la vida humana. Va a poner fin a todo esto. Es el derramamiento de la ira de Dios y tiene dos finalidades. Una es juzgar a las naciones. En Isaías 24 vemos esto. Y el otro fin, el otro objetivo es quebrantar a Israel. Eso es lo que vemos en Jeremías 31 a 7. Derrama su ira despacio. Hay ciclos.
de 7 juicios, y luego 7 juicios, y luego 7 juicios. Es un proceso, no es un clímax así en un momento. No, no, no. Porque quiere dar tiempo, quiere que se salve el máximo número de personas. Y por eso va despacio, 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 subiendo la presión para dar tiempo. Si hay cualquiera que se pueda arrepentir, que lo haga. ¿Vale? Esta es la idea. Ahora, si volvemos a Apocalipsis 4, vemos que el Señor dice, sube acá y yo te mostraré lo que sucederá después de esto. Porque antes de que empiece el tiempo del derramamiento de la ira de Dios sobre el mundo, y un inciso aquí, hay algunos que dicen, bueno, la ira en ese tiempo es la ira del diablo. Bueno, en Apocalipsis 12 hay 2 versículos que hablan de la ira del diablo. Otros dicen, no, es la ira de la bestia. No se habla de la ira de la bestia. Se habla de su violencia, su arrogancia, su elocuencia hablando, pero no se habla de su ira. No. El tono, el peso de todo esto es que es un tiempo de la ira de Dios y algunos dicen, bueno, es la ira del diablo y los santos serán protegidos. No. Es un tiempo cuando muchos creyentes de entonces, en ese día, serán martirizados, decapitados, muertos por su fe. Pero antes que ocurra todo esto, el Señor quiere que Juan vea una escena en el control de la cabina, la cabina del piloto ahí arriba. Ahora, esto es algo que nosotros también podemos hacer en el sentido espiritual. Vamos a Hebreos capítulo 4. Un momento. Y vemos que en Hebreos 4 dice, por tanto, ya que tenemos en Jesús, el Hijo de Dios, un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, permanezcamos firmes en la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo de la misma manera que nosotros, pero él no pecó. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia en el momento en que precisemos de su ayuda. El texto sugiere que nosotros orando, espiritualmente hablando, en oración, podemos acercarnos al trono de Dios justo como hace Juan aquí, pero de una forma espiritual, ¿vale? Lo vemos también en Hebreos 12. Y en Hebreos 12, 22 dice, vosotros en cambio os habéis acercado al monte Sión, la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos, os habéis acercado a Dios, juez de todos, a los espíritus de los justos que han llegado a la perfección, a Jesús, mediador del nuevo pacto. Entonces, la idea es que en oración, lo que vemos aquí, y veremos que un detalle es que hace Juan físicamente, parece ser, o es un poco como Pablo en 2 Corintios 12, dice que subía al cielo y no sé exactamente cómo fue aquello. Algo así pasaría con Juan. No sabría exactamente cómo explicarlo, pero sube al cielo. Nosotros podemos recrear la experiencia orando a Dios, ¿vale? Esto es lo que quisiera proponernos. Y vamos a ver aquí la adoración celestial antes del juicio terrenal. Antes que empiece ese periodo tan intenso que es la semana 70 de Daniel, y luego que es la primera mitad de la semana, los primeros 3 años y medio, y luego la gran tribulación. Jesús llama a la primera mitad dolores de parto, y luego la segunda porción de 3 años y medio es la gran tribulación propiamente hablando. Antes de empezar todo esto, se nos da una visión de la sala del trono y el león, el cordero y el testamento. ¿Vale? Ahora,
Volvemos a Apocalipsis 4. Dice, al instante vino sobre mí el Espíritu y aquí en el cielo, y vi aquí en el cielo un trono, en el cual estaba sentado alguien. El que estaba sentado tenía el aspecto de una piedra de jaspe y de cornalina, que tiene un color rojizo, ahora lo veremos, rojo oscuro, ¿vale? Alrededor del trono había un arco iris semejante a la esmeralda. Rodeando el trono había 24 tronos y en los tronos vi sentados a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos, truenos y voces. Delante del trono había 7 antorchas encendidas que son los 7 espíritus de Dios. Y también delante del trono había como un mar de vidrio semejante a cristal. Fijaros, aquí abajo vivimos en un mar turbulento, tempestad entre las naciones, pero ahí arriba es un mar cristalino, todo tranquilo. Nada le pilla de sorpresa, nada le inquieta. Él sabe exactamente cómo va a desarrollar su plan de redención hasta el final y está preparando el momento de inaugurar su reino, como Jesús dice a sus discípulos, dice, orad por esto, venga tu reino. Está preparando el momento, intentando que se salve el máximo número de personas antes. Y dice, en medio del trono y a su alrededor había 4 seres vivientes, llenos de ojos por delante y por detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila en pleno vuelo. Cada uno de los 4 seres vivientes tenía 6 alas y estaba cubierto de ojos por fuera y por dentro. Día y noche decían sin cesar, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y cada vez que aquellos seres vivientes daban gloria y honra y acción de gracias al que estaba sentado en el trono, al que vive para siempre jamás, los 24 ancianos se postraban delante del que estaba sentado en el trono y adoraban al que vive para siempre jamás, y echaban sus coronas delante del trono. Decían, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. La escena presenta un trono, 7 espíritus, 7 antorchas, que son 7 espíritus de Dios, 24 ancianos sentados alrededor, y aquí delante 4 seres vivientes que si comparamos con Ezequiel 1 y Ezequiel 10, se les llama querubines, un orden superior de ángeles. Y hay truenos, hay terremoto, hay relámpagos. Todo esto recuerda lo que ocurre en el monte de Sinaí cuando el Señor baja. Y los truenos y los relámpagos sugieren que desde ahí, en el trono de Dios, el salón del trono, es donde se desencadena todo lo que va a ocurrir abajo, ¿vale? Porque son 7 espíritus. Si miramos un momento en el libro de Esdras, y voy a pedir a uno de vosotros que nos lea Esdras 7:14, por ejemplo. La persona que quiera. Porque de parte del rey y de sus 7 consejeros eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén, conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano. Vale, los 7 consejeros. Lo vemos en el libro de Esther también. Y si miramos un momento en Isaías capítulo 11, y el verso 1,
Dice, saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. 7 cualidades. La idea es que Dios toma consejo consigo mismo. Las 7 antorchas representan su espíritu en plenitud. Consulta no con la almohada, consulta con su propio espíritu y así toma las decisiones que va a desencadenar en ese tiempo final. Ahora, pero hay más detalles aquí. Vemos, si volvemos a Apocalipsis 4, dice, el que estaba sentado tenía el aspecto de una piedra de jaspe y de cornalina. Alrededor del trono había un arco iris, semejante a la esmeralda. Recordamos después el diluvio. En Génesis capítulo 9, Dios dice, voy a colgar mi arco en el cielo. Ahora, aquí Él no está hablando de geometría. Está hablando de su arco de guerra. Voy a colgarlo en la pared. No voy a volver a hacer lo que acabo de hacer en este diluvio limpiando la tierra. No voy a hacer esto hasta el final. Voy a colgar el arco de guerra en la pared, pero fijaros dónde apunta el arco de guerra. Apunta hacia arriba. Porque Él mismo, en la persona de su Hijo, va a recibir la flecha. Y por eso no hará falta otro diluvio, porque Cristo llegará antes que sea necesario. Hay 7 colores. Vamos a 1 de Pedro 4. Si alguien puede leernos 1 de Pedro 4, 10, por favor. Cada uno, según el don que ha recibido, ministre a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Es este? Sí. Ahora, multiforme es poikilos, que significa multicolor. La multiforme gracia de Dios, la multicolor gracia de Dios y el arco iris con sus 7 colores nos recuerda que la gracia de Dios se manifiesta de muchas maneras. Entonces, en la visión del trono, hay un arco iris alrededor del trono, color de esmeralda, destaca más que nada el verde. Aquí tenemos una esmeralda. El hecho de haber un trono significa Dios está al mando, como siempre lo ha sido, es Señor sobre todo el universo, nada se le escapa de su control y va a ser al mando en este último tiempo tan difícil también, cuando va a ocurrir una plena tempestad en la tierra. Pero Él está al mando, Él está dirigiendo los pasos, manifestando su gracia como el arco iris, su multiforme gracia, su multicolor gracia, manifestando, tocando vidas, salvando a los más posible. Consulta con su propio espíritu, que son las 7 antorchas, y jaspe y cornalina son aquí como estas piedras, y el color nos recuerda que Dios es un fuego consumidor, Él es el lanzallamas por antonomasia, para hacer limpieza de toda maldad, toda suciedad, todos el fruto del pecado, de la desconexión de Dios, va a acabar con todo ello porque está preparando su reino para los que Él ha redimido por su gracia. El arco iris habla de su gracia abundante, esmeralda habla de vida. Él es la fuente de vida. Y el problema que tenemos en el mundo es que optamos al principio desconectarnos, desenchufarnos de la fuente de la vida. Y por eso no funcionamos como seres humanos y el mundo se ha hecho un desastre. Porque nos desconectamos, pero Él va a restaurar esa conexión. Los relámpagos nos hablan de los efectos terrenales, de lo que Él decide en la sala del trono. 7 lámparas, la plenitud del Espíritu, el mar de vidrio,
quiere decir que delante de él todo está tranquilo. No es el mar como el Cabo de Hornos, que también se conoce como el Cabo de las Hoces o el pasaje de Drake, el sitio más peligroso de todo el mundo para navegar. Yo recuerdo hace años, estuve dando estudios en el retiro de hombres de los hermanos de Marín, los hombres de Marín. Y claro, varios de ellos trabajaban en el mar y me comentó un hermano que había pasado por ahí, había navegado precisamente por el Cabo de Hornos y dice, efectivamente, esto es una experiencia terrible. Pero delante de Dios es un cristalino mar, todo está tranquilo. Tenemos 24 ancianos. Ahora, el debate es si se refieren a seres humanos o a ángeles. ¿Vale? 24 podría ser una referencia a las 24 cohortes, equipos de alabanza que David organizó en el templo. Pero están vestidos de ropas blancas, indicando pureza. Pero algo que fuertemente nos llama la atención es que llevan coronas de oro y no son diademas, son stéfanos. Y como comentamos la última vez, el stéfanos es la corona de laureles con que reconocían a un deportista, un atleta que había ganado la competición. Las coronas que tienen los 24 ancianos son coronas del ganador, del vencedor. Pero lo más fuerte lo vemos en el capítulo 5 y el verso 9. Dice, cantaban ese cántico nuevo, digno eres de tomar el libro, de abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Para los ángeles no hay redención. Los ángeles santos lo siguen siendo. Los ángeles que se rebelaron con Lucifer, no hay redención para ellos. Pero dice, nos has redimido. Entonces, todo esto nos hace pensar que aquí estamos hablando de seres humanos, personas que están en la presencia de Dios. Podría ser, tal vez, y no pongo la mano en el fuego por esto, pero podrían ser representantes de la iglesia ya arrebatada. Podrían ser. 12 podrían ser representantes de las 12 tribus, de los 12 apóstoles, de personas en el estado intermedio. Leemos en el quinto sello, en el capítulo 6, lo veremos la semana que viene, que reciben un vestidura blanca. Y en Apocalipsis 7, los que han pasado por la gran tribulación reciben una vestidura blanca. Y está hablando del estado intermedio antes de la resurrección. Entonces, tal vez podría ser personas que, que han muerto por su fe y están en la presencia del Señor, o podría ser la iglesia ya arrebatada. El hecho de que lleven corona significa que han sido galardonados ya. Y la Biblia parece hablar de dos cosas que ocurren en el cielo después del arrebatamiento, que es el tribunal de Cristo, que habla en 2 de Corintios 5, en Romanos 14, cuando el creyente recibe una evaluación sobre su vida cristiana para galardones, más o menos. Y luego las bodas del Cordero, que también ocurre en el cielo antes de la segunda venida. Pero parecen ser seres humanos galardonados ya y están participando. No participan en las decisiones. Los querubines sí y otros ángeles sí. Ejecutan en tierra lo que Dios decide en la sala del trono. Pero los 24 ancianos solo alaban. Y lo que esta escena nos plantea es, hay que adorar
antes de actuar. Vemos la escena de adoración celestial, seres humanos, ángeles superiores, los 4 seres vivientes, billones de ángeles más, leemos en el capítulo 5, antes que se desencadene el derramamiento de la ira de Dios en la tierra. Ahora, este es un principio que vemos cuando Dios se presenta a Moisés en la zarza ardiente. Dice, quita tus sandalias porque donde estás es tierra santa. Tiene que adorar antes de ir a Faraón. Isaías, en la visión de la sala del trono, en Isaías capítulo 6, adora antes de ir a predicar. Jeremías, adora antes de ejecutar su misión de profeta. Daniel, vemos en Daniel 10, adora antes de salir a actuar. Saulo de Tarso, cuando se le presenta la gloria de Jesucristo y lo tira al suelo en el camino a Damasco, dice, ¿quién eres, Señor, y qué quieres que yo haga? Adora antes de empezar su ministerio de apóstol. Los profetas y maestros en Antioquía están adorando al Señor antes de enviar a Saulo y Bernabé como misioneros. Ahora, lo que vemos aquí es este principio. Incluso antes de la batalla viene adoración. El príncipe de los ejércitos del Señor se presenta a Josué antes de la conquista de Jericó. Samuel, antes de llevar a Israel a la batalla contra los filisteos, sacrifica un cordero y reúne al pueblo para adorar antes de la batalla. Eliseo llama a profeta para tocar música antes de la batalla contra los enemigos. Josafat también, en Segundo de Crónicas, antes de luchar con los amonitas y moabitas, llama a músicos y alaban al Señor antes de salir a adorar. Este es el principio. Y la escena que vemos en el cielo sirve de base para este himno, Santo, Santo, Santo. Se basa exactamente en lo que vemos en el 4 y 5. Y lo que nos anima a hacer es reconocer al Señor antes de hacer nada para servirle. Vamos a escuchar el himno, si os parece. Son varios versos, pero se basa totalmente en Apocalipsis 4 y 5. ¿Vale? Señor omnipotente,
Vemos a tres personas. El Padre sentado en el trono, el Espíritu bajo la forma de 7 antorchas, y ahora veremos el Hijo como un león y como un cordero. Ahora, en este pasaje vemos 5 muestras de lo que es la adoración. En el 4:8 dice, Santo, 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 el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. El 4:11, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder. El 5:9, digno eres de tomar el libro, de abrir los sellos. El 5:12, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas. Y el 5:13 dice, al que está sentado en el trono y el cordero sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder. Y eso nos invita a pensar un poquito. Sabes que Proverbios 14:22 dice, misericordia y verdad son hay para los que piensan el bien. A veces tenemos que pensar para hacer el bien, para andar correctamente. ¿En qué consiste esto, la verdadera adoración? ¿Qué se siente? ¿Cómo se expresa? ¿Cuáles son las pautas? ¿Qué se siente? ¿Cómo se expresa? ¿Cuáles son las pautas? Ahora voy a quitar esto un momento porque quisiera pedir que todo el mundo abra su micro. ¿Qué se siente? ¿Cómo se expresa? ¿Cuáles son las pautas? Y quisiera tener un momento de micrófono libre, abierto, para que unos y otros digáis cómo entendéis la adoración verdadera. ¿Qué se siente? ¿Cómo se expresa? ¿Cuáles son las pautas? ¿Quién quiere empezar? Hay libertad, ¿eh? Mi primer sentimiento es pensar en la inmensidad de Dios, intentando que al final no podemos porque estamos limitados, pensar en todos sus atributos, su grandeza, su soberanía, Rey de Reyes, Señor de Señores. Es una Bueno, sensación como de que te hace callar, ¿no? Porque ves algo inmenso, majestuoso, ¿no? ¿vale? Entonces hay que sentir algo, ¿no? Alucinar un poquito. Dejar que las cosas nos sorprendan, que nos abrumen casi. Es lo que ocurre cuando en los ejemplos que hemos visto en el Antiguo Testamento caen al suelo. Juan mismo, al final, cae al suelo. Daniel se cae al suelo, se postra al suelo, ¿no? La adoración, ¿cómo se expresa? Hablando, ¿Vale? ¿Y qué se habla? a ver, Alabando al Señor. sí, ¿Vale? Alabando al Señor. Obedeciendo. Una forma de expresar la alabanza es como obedeciendo su palabra, obedeciéndolo a Él. También. Dar gracias. Lo que estamos viendo aquí es que empezamos con adoración y luego actuamos. Luego obedecemos. Primero llenamos el corazón, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Si yo te digo, Señor, te alabo, te damos gracias, ¿quién es el sujeto de la oración? Yo creo que la adoración Nosotros. es decirle al Señor lo que pensamos de Él, lo que nos sorprende de Él, lo Vale. que admiramos de Él. Y la acción Vale. de gracias al final es lo que agradecerle lo que hace por nosotros, de alguna manera. Por eso creo que hay diferencia entre ambas cosas y la adoración sería contemplarle, admirarnos y decírselo. Ajá. Muy bien, muy bien. ¿Cuál es la diferencia entre decir, Señor, digno eres, como lo que vemos aquí, alabado seas, bendito seas, y decir, Señor, yo te alabo? ¿Cuál es la diferencia? es personal. Es lo que tú sientes que le estás diciendo a Dios porque
a ti a quien te lo está diciendo. Vale, Y le miras a él. Los ojos están puestos en él, no en ti. eso es. Si digo yo te alabo, el sujeto de la oración soy yo. Pero Soy no, yo. si decimos, Señor, bendito seas, digno eres, es lo que estamos viendo aquí en estos pasajes. Sí, ves, Qué Dios. grande eres. Reconocer. Sí, Pon el foco en quién es él y no en qué sientes tú. vale, muy bien. Corporalmente, ¿cómo se expresa la adoración? Mm. Millones de De formas. rodillas. Muchas veces postrándose. ¿Vale? Ujú. ¿Vale? Si nos postramos en el suelo, yo lo hago a veces en mi despacho aquí. ¿Qué mensaje estamos transmitiendo al Señor? Rendición, Misión. rendición a Dios. Humillación. Sometimiento. 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 Nos tumbamos al suelo. Sumisión. Es sometimiento. De Si nos arrodillamos, ¿qué mensaje transmitimos al Señor? que Él está en el poder, ¿Vale? en el reino, en su Sometimiento también. Si levantamos las manos así, ¿qué estamos diciendo? dándole la gloria que Él se merece. Que nos ofrecemos nuestras manos, nuestra vida. ¿Vale? Qué grande eres. Ya. Ajá. Si alabamos así, Ajá. ¿cuál es el mensaje? Gloria. Recibimos, esperamos Recibo recibir. algo de Dios. Mira, Lo Y que ofrecemos nuestra vida. ofrecemos nuestra vida, Señor, necesito recibir de ti. Estamos Ujú. diciendo eso, Ujú. ¿vale? En una reunión, si alabamos así, con una mano, ¿qué estamos diciendo? Le alabo la mitad. Acá Esto estoy va- alabándote. Esto Muy va un poco bueno de- eso, muy bueno. esto va un poco de guasa. O sea, Señor, qué grande eres, pero no quiero imponer mi estilo a los demás. Ah, ¿Vale? Una mano. somos muy cortados a veces. ¿Sí? Eso lo hago muchas veces. Pero siempre empezamos así. Y cada uno en el espacio que apartamos para leer la palabra, orar a Dios, hacemos bien empezando con la adoración. Señor, tú eres mi admirable consejero, mi Dios fuerte, mi Padre eterno, mi príncipe de paz. No hay nadie como tú. Tú eres el león de la tribu de Judá. Tú eres el cordero inmolado. No protestaste como un cerdo haría. No. Aceptaste porque tenías los ojos puestos en aquellos tristes hijos, hijas de Adán que tú quisiste rescatar. O sea, en ese plan. O cuando hacemos una reunión de consejo o una reunión de oración en la iglesia. Cuando me toca dirigir eso, siempre intento dedicar los primeros minutos a adoración, sin pedir nada. Y luego ya presentaremos las necesidades al Señor. ¿Vale? Bueno, vamos a volver a la pantalla. Y aquí... Ahora, hemos visto 4 seres vivientes, ¿vale? Uno como un león, un buey, un águila y un ser humano. Esto lo vemos en Ezequiel 1 y Ezequiel 10. Los querubines tienen 4 caras. Y ellos, veremos en Apocalipsis que estos querubines ayudan en la ejecutación. Y hay varias cosas que nos sugieren estos animales ángeles. Ahora, para entenderlo, vamos al principio y pensar que Dios, cuando crea el mundo, lo crea con intencionalidad. Sus manos dactilares, sus huellas dactilares están sobre toda la creación. Crea leones como son, porque sabe que algún día llamará a su hijo león de la tribu de Judá. Crea corderos como son, porque algún día llamaría a su hijo
el Cordero de Dios inmolado desde antes de la fundación del mundo. Y en estos animales que caracterizan los 4 ángeles, pues reflejan, os propongo, creo que está así. Y esta es una de las cosas que en Apocalipsis tomamos un poco con pintas, decimos, no, me parece así. Si estoy equivocado, el Señor me da más luz, más adelante pues ajustaremos la idea. Pero de momento, esta idea me parece interesante. Que estos 4 querubines reflejan lo que produce la cercanía a Dios. León, buey, hombre, águila. ¿Alguien puede leernos Romanos 8, 37 y otra persona Filipenses 4, 13, Colosenses 1, 9 y 1 Corintios 2, 15? 4 personas que nos ayuden. Leo, Romanos 8:37. Sí. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Vale. Más que vencedores significa fuerza y dominio, significa dominio. El querubín que está en la presencia de Dios, que tiene forma de león, recoge la idea de algo que la cercanía a Dios produce. Y Él nos ha hecho reyes y sacerdotes. Ahora estamos en una etapa de formación, pero algún día, cuando Cristo venga, ejerceremos con Él reinando como un león. ¿Qué dice Filipenses 4, 13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Vale? Y ahí sabemos, el apóstol está hablando de que puede encajar cualquier tipo de circunstancia, abundancia o estrechez, cualquier cosa que la vida le eche, pues lo puede encajar con Cristo. Y el buey es un animal con fuerza, por eso lleva donde hay arados que hay que tirar mucho mejor que tire del arado un buey que un burro, por ejemplo, porque tiene más fuerza, dura más. El buey simboliza esto y esto es lo que la cercanía a Dios produce. Fuerza para seguir, como si fuéramos el conejito de Duracell, que no para de darle al tambor, ¿vale? La cercanía a Dios produce eso en nosotros. ¿Qué dice Colosenses 1, 9? Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Muy bien. Entonces el querubín que tiene forma de hombre, cara de hombre, sugiere que estar cerca de Dios produce inteligencia, criterio, sensatez, sabiduría. 1 Corintios 2 dice que tenemos la mente de Cristo y es verdad. Es verdad, muchas veces las personas del mundo no dan pie con bola. Siempre se meten en líos y se dan de bruces viviendo la vida porque no aciertan. Mientras el cristiano que vive cerca de Dios, empapado de su palabra, descargando sus inquietudes en oración cada día, llega a tener claridad en la mente. Entendemos cómo funciona el mundo, cómo funciona la relación con las personas. Discernimos qué Dios puede estar haciendo en esta dificultad que se nos ha planteado, ¿vale? Y el querubín que está cerca, que tiene cara de hombre, sugiere esto. Y luego el águila, que dice 1 Corintios 2:15. Dice, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Vale. El águila, un águila a 1 kilómetro de altura, ve un ratón en el suelo y ¡pum!, cae encima. Lo ve y ¡pumba!, se lo lleva. Y el águila sugiere criterio. Discernir. Una frase que vemos mucho en la Biblia es juicio y justicia. Justicia es portarnos bien,
juicio es discernir, separar el trigo de la cizaña, decir esto sí y esto no. Y por eso en el Antiguo Testamento Dios manda que el pueblo de Israel haga prácticas separando las comidas y comiendo ciertas cosas y dejando de comer otras cosas para aprender discernimiento. Y el águila sugiere, el querubín con forma de águila, sugiere que estar cerca de Dios pues produce en nosotros criterio también. Las alas sugieren rapidez y movimiento, y llenos de ojos sugieren que todo lo ven. ¿Vale? Ahora, vemos en la Biblia que el trono de Dios se manifiesta en distintos lugares. Primero en Jerusalén, sobre el arca de la alianza, dentro del tabernáculo y el templo, que se llama el trono de Dios. Luego en Ezequiel aparece, él está en Babilonia, y aparece la visión en Ezequiel 1 y Ezequiel 10 del mar cristalino otra vez con un trono encima y los 4 seres vivientes debajo, y eso significa que el trono de Dios se desplaza a cualquier sitio. Y luego Juan ve esto también desde la isla de Patmos. Entonces, la idea, estos 4 seres vivientes con 6 alas cada uno, quiere decir que Dios puede hacer incidir su soberanía en cualquier lugar. Y como vemos en Ezequiel 1 y 10, que tampoco tiene que girar y hay ruedas dentro de ruedas, se mueven rápidamente a cualquier lado, porque Dios se manifiesta en cualquier sitio. Y las alas sugieren esto. Ahora, si seguimos en el capítulo 5, dice, luego vi que el que estaba sentado en el trono tenía en su mano derecha un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel poderoso que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Pero ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni siquiera mirarlo. Y yo lloraba mucho, porque no se encontró a nadie que fuera digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Ahora, este libro parece ser un pergamino. Aquí vemos un sello con lacre. 7 sellos significa que está cerrado y bien cerrado. Está escrito por delante y por detrás. Y esto parece ser el testamento que dispone del mundo. Y la pregunta, ¿quién es digno de abrir los 7 sellos? Es como si estuviéramos en el despacho del notario. Ha muerto el padre, ha dejado testamento. ¿Y quién es digno de recibir lo que el testador ha prometido dar? Pues el heredero. Y cuando dice, ¿quién es digno de abrir? La pregunta es, ¿quién es digno de heredar todo esto? Todo el universo. Vamos un momento a Hebreos capítulo 1. Y si alguien nos lee Hebreos 1, 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado en Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, Vale, el cual... Ahora ya está así. Sí. Entonces, Cristo participa, el Hijo de Dios participa en la creación y el Hijo de Dios recibe la herencia de toda esta creación, redimida, limpiada de toda maldad, todo lo que contamina, contagia, estropea la vida, y Él va a ser el que recibe. Ahora, hemos visto en otro día que el libro de Daniel dice 70 semanas están preparadas para tu pueblo para terminar con la prevaricación, acabar con la injusticia,
sellar la visión y la profecía, introducir la justicia permanente y ungir al santo de los santos. Ahora, abrir el testamento significa que todo esto va a ocurrir. Y dice, entonces uno de los ancianos me dijo, no llores, porque el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar los 7 sellos. Jesucristo se presenta como león. Esto es un poco como Narnia, Crónicas de Narnia, Aslan. Como león porque vence y vencerá todo mal. Acabará con la misma muerte. Todos sus enemigos acabarán desterrados y para siempre. No hay quien resista al león. Y Cristo es león de la tribu de Judá. Si nos acordamos del libro de Génesis, en el capítulo 47, Judá es el que tuvo la feliz idea de echar a su hermano José al pozo y luego venderlo a los madianitas. Como Judas le interesaba, la pela es la pela. Pero al final, Judá se ofrece para quedarse preso en la cárcel de José en Egipto, con tal de que librara a Benjamín. Dice, no te quedes con Benjamín, yo me ofrezco. Judá encarna el principio de sustitución y se llama león de la tribu de Judá porque vence en base a haberse sustituido. Vence porque ha dado su vida. Y por eso puede decir, venid a mí los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, porque soy manso y humilde de corazón. La única forma de haber visto un Dios manso y humilde de corazón es si Él hubiera venido y dado su vida en sustitución por nosotros. Y por eso tiene poder para vencer. Entonces miré y vi en medio del trono de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba un cordero que parecía haber sido inmolado. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. ¿Cuál es el sentido de este cordero? Aquí tenemos el cuadro de Zurbarán, el Agnus Dei, Cordero de Dios. Pero aquí vemos un cordero que tiene primero 7 cuernos que simbolizan poderío. Él va a ser el león que acaba con todos los males, pero inmolado, con el cuello cortado, pero de pie, resucitado después. Y tiene 7 ojos, y yo creo que esto significa algo mucho más rico que el hecho de verlo todo sin más, ser omnisciente. Creo que está hablando de algo más. Si nos acordamos de la bendición sacerdotal, en Números capítulo 6, dice, el Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia, el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Habla del rostro 2 veces. Que brille el rostro de Dios. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Señor, dice el Salmo 27. Salmo 30 dice, escondiste tu rostro y fui turbado. Entonces, creo que la idea aquí de los 7 ojos, y sobre todo porque en Hebreos 4, 16 dice, acerquémonos al trono de la gracia para hallar misericordia, alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Alcanzar misericordia. La idea creo que es que los que confían en el Cordero de Dios tienen la experiencia de su rostro complacido constantemente. Como dijimos el otro día, es como si Jesús estuviera tocando su hombro, tu hombro, diciendo, estoy aquí, me importas, te voy a cuidar, te voy a guiar. Y el rostro del Señor
alcanzar misericordia cuando vamos al trono de la gracia es una constante. Ahora, algo que no hemos comentado es aquí el incienso. Y esto lo vemos si seguimos abajo. Entonces, el cordero tenía 7 cuernos y 7 ojos. Estamos en el capítulo 5, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Recordamos en el capítulo 1, Cristo glorificado tiene en su mano las estrellas, los mensajeros de las iglesias. Su rostro brilla a los que acuden a su trono de gracia. Él vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Tiene derecho a heredar porque ha dado su vida en sustitución. Apenas tomó el libro y los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Los 24 ancianos tienen copas de incienso. Y recuerdan que la oración de los creyentes de todos los tiempos es que el Señor venga y haga justicia. Santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, aquí en la tierra también. Es la oración constante. Recordamos la parábola de la viuda y el juez injusto. Y ella insiste, insiste, insiste. Y lo que Jesús quiere decir es que Dios no es un juez injusto, es un padre amante. Pero cuando Él venga, hallará fe en la tierra. Habrá personas que todavía han seguido pidiendo que venga su reino. Esto es el incienso que los 24 ancianos encargan. Ahora, a raíz de lo que ocurre en la cabina del piloto, ahora a partir del capítulo 6, que empezaremos a ver el jueves que viene, hay juicios escalonados para provocar el arrepentimiento. Esto lo vemos en Levítico 26. El Señor está hablando, y esto lo hace Moisés en Deuteronomio 28 también, diciendo, mira, si os mantenéis desconectados, os voy a juzgar, y si seguís desconectados, volveré a juzgaros 7 veces más, y si seguís desconectados, la idea es, tenéis que haber creído la promesa del Redentor, como mi amigo Abraham. Abraham tenía una fe viva. Y los hijos de Israel han salido de Egipto gozosos que Yahvé puede más que Faraón, pero no han llegado, no han alcanzado la misma fe que tenía Abraham. Y Dios quiere llevarlos a ese punto. Y dice, pero si os obcecáis y os mantenéis desconectados, os voy a juzgar 7 veces más. Ahora, los juicios de 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas de oro, de ira, va subiendo en intensidad, no son las mismas cosas. Hay teólogos que dicen, bueno, es una repetición. No. Van subiendo en gravedad, la intensidad, hasta las 7 copas de ira, que son los juicios más tremendos. Pero Dios está intentando provocar que las personas se arrepientan y vuelvan a Él. Entonces, hemos visto la adoración celestial antes del juicio terrenal. La sala del trono, el león, el cordero y el testamento que dispone de la herencia de toda esta creación. Y Cristo será digno de heredar porque puso su vida en sacrificio, en sustitución por ti y por mí. Entonces, la idea con que terminamos hoy, esta es la idea para llevar a casa. O estáis en casa ya como yo en mi despacho. Bueno, acercarte al trono en el cielo te abre los ojos a lo que ocurre en la tierra. Esto podemos hacer en oración, de forma espiritual, acudiendo al trono de la gracia, acercándonos al trono de Dios por lo que leemos
en su palabra, adorando como costumbre antes de salir corriendo para hacer cosas, antes de tratar con personas, incluso antes de hacer nada en el día. Por eso hacer este espacio por la mañana viene bien, antes de nuestra actividad habitual. Nos acercamos al trono del cielo para que Dios nos abra los ojos a lo que ocurre en la tierra.